El llamado a lo imposible. 12 nombres. 12 historias. 12 vidas que cambiaron el curso de la historia. No eran sabios ni poderosos. No tenían títulos ni influencia. Algunos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos. Algunos impulsivos, otros callados. Pero todos, sin excepción, fueron tocados por una misma voz. La voz de Jesús. Él no buscó a los fuertes. No escogió a los entendidos. Llamó a los que el mundo no habría elegido jamás. Y con ellos inició la mayor revolución espiritual que el mundo haya visto. Este no es solo un relato antiguo. Es una invitación. Porque la fe que transformó a estos 12, puede también transformar tu vida. Eran hombres como tú, como yo. Dudaron, cayeron, huyeron, pero también creyeron, caminaron y dieron su vida por la verdad que encontraron. Hoy, sus nombres están escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pero su fe, esa aún habla. Pedro, la fe que se levanta tras la caída. Pedro, el pescador de Galilea. Su nombre original era Simón, hijo de Jonás. Un hombre de manos curtidas por el trabajo, acostumbrado al vaivén del mar y al silencio de la madrugada en la barca. No era un sabio, ni un escriba, ni un hombre influyente. Era simplemente un pescador. Pero un día, su mirada se cruzó con la de Jesús. Y todo cambió. El maestro no lo vio solo como Simón, sino como Pedro, que significa piedra. No por lo que era, sino por lo que llegaría a ser. Jesús vio en él el cimiento sobre el cual se edificaría una fe indestructible. Lo llamó no por su perfección, sino por su potencial. Pedro era impetuoso. Tenía un corazón ardiente, un espíritu que corría más rápido que su entendimiento. Era el primero en hablar, en saltar, en prometer. Y muchas veces, el primero en fallar. Fue él quien dejó las redes al primer llamado, sin mirar atrás. Fue él quien caminó sobre las aguas, desafiando la lógica, hasta que el miedo lo hundió. Fue él quien en Cesarea de Filipo confesó con valentía: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, sin embargo, fue también el quien, en el patio del sumo sacerdote, negó al Maestro 3 veces. Negó conocerlo. Negó seguirlo. Negó su amistad con aquel que lo había amado hasta el fin. Pero la historia no termina en la caída. Pedro lloró amargamente. Sus lágrimas no fueron de vergüenza, sino de arrepentimiento. Fueron lágrimas que nacieron de un corazón herido por haber traicionado al amor que lo había transformado. Y fue Pedro quien corrió al sepulcro al escuchar que estaba vacío. Fue él quien vio al Cristo resucitado junto al lago de Galilea. Allí, Jesús no lo reprendió. No lo humilló. Solo lo miró y le preguntó: ¿Me amas? 3 veces. Una por cada negación. Y 3 veces, Pedro respondió con el corazón quebrado: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús, en lugar de desecharlo, le confió una misión sagrada: Apacienta mis ovejas. Lo restauró. Lo levantó. Porque la fe verdadera no es la que nunca cae, sino la que se levanta en los brazos del Redentor. Pedro predicó con poder. El pescador se convirtió en pastor. Andrés, la fe del que conduce en silencio. Andrés, el hermano de Pedro. A menudo opacado por la figura intensa de su hermano mayor, su nombre no suele ser el primero en las listas, ni en los relatos más populares. Pero no por eso fue menos importante. Porque en el reino de Dios, el valor no se mide por la fama, sino por la fidelidad. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Fue uno de los primeros en escuchar: He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y sin demora, lo siguió. No preguntó. No dudó. Solo caminó tras el Mesías. Y cuando comprendió a quien había encontrado, no guardó el tesoro solo para sí. Fue Andrés quien buscó a su hermano Pedro y le dijo con emoción:
Hemos hallado al Mesías. No hizo milagros en ese momento. No predicó grandes sermones. Simplemente, trajo a otro a Jesús. Esa fue su grandeza. El don de ver el valor de uno. La fe que entiende que una sola alma vale todo. Más adelante, cuando la multitud hambrienta rodeaba al maestro en el desierto, Andrés volvió a brillar en silencio. Vio a un niño con 5 panes y 2 peces. Un detalle mínimo. Insuficiente, según la lógica humana. Pero Andrés pensó diferente. Esto, aunque poco, si está en las manos del maestro, puede alimentar a muchos. Y no se equivocó. Su fe no fue escandalosa ni teatral. No buscó protagonismo. Fue una fe discreta, pero llena de esperanza. La fe de quien ve el poder de Dios en lo pequeño. La fe de quien abre puertas, sin necesidad de cruzarlas él mismo. Andrés predicó el Evangelio en lugares difíciles, lejos del centro de atención. Viajó por Escitia, una región fría e inhóspita al norte del Mar Negro, por Asia Menor y finalmente en Grecia. En cada lugar, compartía el mensaje con firmeza y mansedumbre. En la ciudad de Patras, fue arrestado por proclamar a Cristo en medio de la idolatría. Y allí enfrentó su martirio. Rechazó ser crucificado como su Señor, por no considerarse digno. Pidió una cruz distinta, en forma de X. Lo ataron a ella, no con clavos, sino con sogas, para prolongar su agonía. Y mientras colgaba, predicó. Durante horas. Con voz entrecortada, seguía hablando del amor de Jesús a quienes se acercaban. Muchos se conmovieron. Algunos se convirtieron al verlo. Andrés murió sin rencor, sin temor, sin escándalo. Pero con la misma fe serena con la que había vivido. Su legado no fue una gran obra visible, sino incontables encuentros personales. Uno a uno. Alma por alma. Porque Andrés entendió algo que muchos olvidan. Que en el reino, el que sirve en silencio, también brilla en la eternidad. La fe de Andrés es la fe de los que no necesitan ser vistos para hacer una diferencia. La fe de los que guían sin imponerse. La fe que siembra, y deja que otros recojan. Y gracias a él, Pedro llegó a Jesús. Y gracias a él, una multitud fue alimentada. Y gracias a él, aún hoy, recordamos que lo poco, en manos de Dios, puede cambiar el mundo. Santiago, hijo de Zebedeo, la fe que abraza el martirio. Santiago, hijo de Zebedeo. Hermano de Juan, el discípulo amado. Juntos, ellos dos, junto con Pedro, formaban el círculo íntimo de Jesús, aquellos a quienes el Maestro llevó más allá de lo visible, hacia las profundidades de lo eterno. Pescadores del lago de Galilea, hombres comunes. Pero llamados a vivir una fe extraordinaria. Cuando Jesús los vio reparando redes junto a su Padre, los llamó, y ellos dejaron todo. No preguntaron cuánto costaría, ni a dónde irían. Solo siguieron al Mesías con el corazón encendido. Jesús los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno. Un nombre que revelaba su carácter. Fervorosos. Apasionados. Impulsivos. Hombres de fuego, que en su caminar con Jesús aprendieron a convertir el ímpetu en amor y la energía en obediencia. Santiago estuvo presente en momentos sagrados. Fue testigo de la transfiguración, cuando el rostro de Jesús resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Estuvo allí cuando la hija de Jairo fue devuelta a la vida. Y también fue uno de los 3 que acompañó a Jesús en la noche más oscura del Getsemaní, cuando el sudor del Salvador se convirtió en gotas de sangre. Santiago vio la gloria, y también la angustia. Pero no huyó. No se escondió. Su fe fue moldeada en el horno de la intimidad con Cristo. Después de la ascensión, Santiago predicó con valentía en Jerusalén. No buscó escapar del peligro ni suavizar el mensaje. Proclamaba a Jesús resucitado, aun sabiendo que cada palabra podía costarle la vida. Y así fue. En tiempos del rey Herodes Agripa I, Santiago fue arrestado.
El poder temblaba ante su voz. La luz de su fe incomodaba las tinieblas del poder corrupto. Y entonces fue sentenciado a muerte por la espada. Fue el primer apóstol en derramar su sangre por el Evangelio. El primero en seguir al Maestro, hasta el final. La tradición cristiana nos ofrece un detalle conmovedor. El soldado que lo acusó, al ver su valentía, su serenidad, su amor inquebrantable, fue tocado por Dios. Se convirtió, allí mismo. Y pidió morir junto a él. Y así fue, ambos fueron ejecutados ese mismo día, unidos por la fe, en la eternidad. Santiago no buscó el martirio. Pero cuando llegó, lo abrazó con dignidad. Su fe no era teórica, ni condicionada al bienestar. Era una fe que entendía que morir por Cristo es en realidad vivir. En su muerte, se hizo eco de las palabras de Jesús. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La tumba de Santiago, según la tradición, se encuentra en Compostela, España, donde muchos siglos después millones han peregrinado para honrar su memoria. Su legado no está escrito solo en libros, sino en corazones que aún hoy se encienden al oír su historia. La fe de Santiago fue una fe que no negoció, no retrocedió, no se doblegó. Fue la fe de los valientes. La fe de los que han visto la gloria, y por eso no temen al sufrimiento. La fe de quienes entienden que los verdaderos vencedores son los que vencen aún muriendo. Juan, la fe del amor perfecto. Juan, el hijo menor de Zebedeo. Hermano de Santiago, compañero de Pedro. Un joven pescador de Galilea, que abandonó las redes no por ambición, sino por un llamado celestial. Era uno de los llamados Boanerges, los hijos del trueno. Tenía carácter fuerte, fuego en el alma, convicciones firmes. Hubo un tiempo en que deseó que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos que no recibieron a Jesús. Era valiente, sí, pero aún no conocía la fuerza más poderosa del reino, el amor. Y entonces, comenzó el viaje. Juan caminó con Jesús. Escuchó sus palabras, vio sus milagros, fue testigo de su compasión. Pero más que eso, Juan fue transformado. Entre los 12, Juan fue el más cercano al corazón del Maestro. No porque fuera el más fuerte, ni el más sabio, ni el más temeroso, sino porque fue el que más amó, y el que más se dejó amar. Durante la última cena, cuando el ambiente estaba cargado de misterio y dolor, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Escuchó el latido divino, sintió el suspiro del Hijo de Dios. Y cuando llegó la noche más oscura, cuando el arresto quebró el valor de todos, cuando el miedo dispersó a los discípulos, Juan permaneció. No huyó como Pedro. No se escondió como Tomás. Estuvo allí, al pie de la cruz, viendo a su Señor morir, y permaneciendo fiel. Fue a él a quien Jesús, en su agonía, le confió a su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Una entrega silenciosa, pero inmensa. Jesús sabía que podía confiar en Juan. Porque la fe que nace del amor, es una fe que no abandona. Juan no solo vivió al lado de Jesús. Vivió dentro de su amor. Después de la resurrección, Juan dedicó su vida a proclamar ese amor que había transformado su alma. Fue testigo ocular de lo eterno. Escribió un evangelio diferente a los demás, más íntimo, más elevado, más revelador. No solo narró hechos, reveló el corazón de Dios. Fue él quien escribió. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fue Juan quien nos enseñó que Dios es amor, y que el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Escribió también 3 cartas, breves pero poderosas. Llamados a amar no solo con palabras, sino con hechos y verdad. A caminar en la luz, a vencer al mundo no con espadas, sino con fe. Y aún en su vejez, cuando ya sus fuerzas se desvanecían, su espíritu ardía. Fue arrestado por causa del Evangelio y desterrado a la isla de Patmos. Allí, en soledad, lejos del mundo, el cielo se abrió.
Juan recibió la visión del Apocalipsis. El anciano discípulo, el amigo del esposo, fue el elegido para ver el fin y el nuevo comienzo. Vio al Cordero glorificado. Vio la batalla final. Vio la nueva Jerusalén descender del cielo. Su fe no terminó en martirio sangriento, sino en revelación profética. Fue el último de los 12 en morir, testigo de una generación entera y guardián del mensaje eterno. La fe de Juan es la fe que nace del amor, que se sostiene en la intimidad, que resiste en la cruz y que perdura en la esperanza. Es la fe que no se basa en méritos, sino en permanecer cerca. Cerca del corazón de Jesús. Cerca de la verdad. Cerca de la luz. Porque quien ama, permanece. Y quien permanece en el amor, jamás será movido. Felipe, la fe que pregunta y aún cree. Felipe. Nació en Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros en escuchar la voz de Jesús diciendo: «Sígueme». Y sin dudar, dejó lo que conocía para seguir al que apenas comenzaba a revelarse. Pero lo más impactante fue lo que hizo después. Felipe no guardó la buena noticia para sí. Fue en busca de Natanael y le dijo con entusiasmo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret». Tenía una fe sencilla, espontánea, una fe que compartía lo que creía, sin filtros ni vergüenza. Y sin embargo, Felipe también es recordado por sus preguntas. Preguntó cuando no entendía, dudó cuando los números no daban. Cuando Jesús quiso alimentar a la multitud, Felipe calculó: 200 denarios no bastarían para que cada uno tomase un poco. Su mente lógica buscaba soluciones humanas. Pero Jesús quería enseñarle a confiar más allá de los cálculos. Y en la última cena, con el ambiente cargado de misterio y despedida, Felipe abrió su corazón. «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta». Una petición sincera, pero también una señal de su deseo profundo, ver a Dios, tocar la eternidad, entender el misterio. La respuesta de Jesús fue tan profunda como reveladora. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No fue una reprensión fría, sino una invitación a ver más allá de lo visible. A descubrir que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Felipe no fue condenado por preguntar. Porque en el reino, las preguntas sinceras también son una forma de fe. Su caminar con Cristo fue el de muchos de nosotros. Creyó, luego dudó, luego volvió a creer. Y en ese ir y venir, su fe maduró. No fue la fe del que nunca duda, sino del que no se detiene. Felipe buscó. Felipe preguntó. Felipe siguió. Después de la resurrección, Felipe se convirtió en misionero incansable. Viajó a regiones lejanas de Asia, llevando la luz del Evangelio donde no había llegado aún el nombre de Cristo. La tradición dice que en Hierápolis, una ciudad pagana, Felipe desafió la idolatría, predicó con poder y enfrentó la persecución con firmeza. Allí fue arrestado, torturado y finalmente crucificado. Y aún colgado en la cruz, siguió hablando del amor de Jesús. Felipe murió preguntando por Dios y terminó cara a cara con Él. Su búsqueda no fue en vano. Su anhelo de ver al Padre fue satisfecho en la eternidad. La fe de Felipe es la fe del buscador. La fe del que no tiene todas las respuestas, pero no deja de seguir. La fe del que pregunta, pero no abandona. Porque la fe verdadera no es ausencia de dudas, sino la decisión de caminar, incluso con preguntas en el corazón. Y cada paso, cada interrogante, cada clamor sincero. Es una oración que Dios escucha. Y responde, con su presencia. Bartolomé, Natanael, la fe transparente. Bartolomé. También conocido como Natanael, aquel que fue presentado a Jesús por su amigo Felipe. Un hombre que no ocupaba los primeros planos, pero cuya historia quedó marcada por un encuentro profundamente íntimo.
Cuando se le habló de Jesús por primera vez, su reacción fue escéptica. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntó con franqueza. No era incredulidad arrogante, era la sinceridad de un hombre que conocía las Escrituras y esperaba al Mesías en gloria. Y aún así, aceptó la invitación. Ven y ve. Cuando se acercó a Jesús, no fue él quien habló primero. Fue el Maestro quien lo miró y dijo con asombro divino: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Una afirmación tan precisa, tan directa, que lo dejó sin defensas. Confundido, Natanael preguntó: ¿De dónde me conoces? Y Jesús respondió con una frase que atravesó el alma. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué hacía Natanael bajo esa higuera? La Biblia no lo detalla. Pero muchos creen que oraba, que meditaba las promesas de Dios, que clamaba por la venida del Redentor. Y en ese lugar secreto, invisible al mundo, Jesús lo había visto. Natanael comprendió en un instante que aquel hombre no era común. Nadie más podía haber estado allí. Nadie más podía haber visto su corazón en lo oculto. Y entonces brotó de sus labios una confesión pura, sin filtros. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Su fe nació de un reconocimiento interno, no de señales externas. No necesitó milagros, solo una mirada que revelaba que Dios ya lo conocía. Esa es la fe transparente, la fe del que no necesita fingir, del que se presenta tal cual es, y es recibido. A lo largo de su vida, Bartolomé llevó esa fe luminosa a lugares oscuros. Predicó en regiones remotas, la India, Persia, Mesopotamia, Armenia. Viajó sin fama, sin protección, sin temor. Su mensaje no era complejo, era el testimonio de alguien que había sido visto y amado por el Mesías. Su martirio fue brutal. La tradición cuenta que fue desollado vivo en Armenia, por predicar el Evangelio en una tierra hostil a la luz. No renegó. No se escondió. Su piel fue arrancada, pero su fe no pudo ser removida. Bartolomé murió de forma desgarradora, pero su alma estaba en paz. Porque quien ha sido visto por Jesús, quien ha sido conocido en lo íntimo, no teme a lo externo. La muerte pierde su aguijón ante la certeza del amor eterno. La fe de Bartolomé es la fe del corazón sin doblez. La fe del que no usa máscaras ni fórmulas. Del que puede decir con verdad: aquí estoy, Señor, tal como soy. Y Jesús, que ve debajo de la higuera, también ve en lo profundo del alma. Y a esa sinceridad, siempre responde con presencia. Mateo, la fe del perdonado. Mateo, también llamado Leví. Un hombre cuya vida estaba marcada por el rechazo. Recaudador de impuestos. Siervo del imperio. Un judío que trabajaba para Roma, extrayendo tributos de su propio pueblo. Para muchos, era un traidor. Para los fariseos, un pecador sin redención. Para los ciudadanos, un símbolo de corrupción. Su mesa estaba llena de monedas. Pero su corazón estaba vacío. Rodeado de riquezas, pero también de soledad. Hasta que un día, Jesús pasó junto a él. No con reproche. No con acusación. Solo con una invitación que lo desarmó. Sígueme. Mateo no pidió explicaciones. No negoció condiciones. Simplemente se levantó y lo siguió. Y ese momento fue más que un cambio de ocupación. Fue el inicio de una nueva identidad. La mirada de Jesús no vio a un ladrón. Vio a un alma dispuesta. Vio el corazón de alguien cansado de fingir. Alguien que anhelaba ser restaurado. Y en un instante, la vergüenza se deshizo. El desprecio fue reemplazado por dignidad. La culpa, por propósito. Mateo no solo dejó el dinero. Dejó atrás la máscara, el peso del juicio, las cadenas del pasado. Y en su lugar, recibió un nombre nuevo, un camino nuevo, una misión eterna. Fue él quien escribió el primer evangelio.
El que habló a los judíos sobre el cumplimiento de las profecías. El que nos mostró a Jesús como el Mesías esperado. El que citó tantas veces las Escrituras, porque él mismo había encontrado en ellas la verdad viva. Mateo no escribió desde la teoría. Escribió como alguien que había sido tocado, redimido, transformado. Cada palabra que narraba de Jesús era también un reflejo de lo que había vivido. Y aunque muchos lo recordaban como recaudador, él se reconocía como discípulo, como testigo de la misericordia que no excluye a nadie. La tradición dice que predicó en Etiopía, Persia y otras regiones de África. Y como tantos otros, terminó su vida como mártir. No murió como servidor del César, sino como embajador del reino de Dios. No murió entre monedas, sino entre promesas cumplidas. La fe de Mateo es la fe del que ha sido perdonado. Del que sabe lo que es ser visto por Dios, y no condenado. Del que entiende que su pasado no define su destino. Porque la gracia de Cristo no solo perdona, también llama. No solo borra, también reconstruye. No solo limpia, también envía. En Mateo vemos que no hay historia tan manchada que Jesús no pueda redimir. No hay caída tan baja que su voz no pueda levantar. Reflexiona por un instante. Hasta ahora hemos visto la fe impetuosa. La fe silenciosa. La fe del mártir. La fe del amante. La fe del buscador. Y ahora, la fe del perdonado. Cada una distinta, pero todas verdaderas. Porque la fe no es un molde. Es un camino. Un camino diverso, hacia un mismo Salvador. Y aún hay más. Más vidas transformadas. Más historias que revelan que Dios no escoge lo perfecto, sino lo dispuesto. Tomás, la fe que se atreve a tocar. Tomás. Conocido por generaciones como el incrédulo. Un apodo que lo ha seguido por siglos. Pero que no cuenta toda la verdad. Porque si observamos con atención, descubrimos algo más profundo. Tomás no era un escéptico frío. Era un discípulo valiente. Apasionado. Cuando Jesús habló de volver a Judea, a pesar del peligro, Tomás no se escondió. No retrocedió. Dijo con resolución: vayamos también nosotros, para que muramos con él. ¿Eso dice un incrédulo? No. Eso lo dice alguien leal. Alguien dispuesto a morir junto al Maestro. Pero la vida, a veces, golpea incluso a los valientes. La muerte de Jesús fue un trauma para todos. Pero para Tomás, fue una herida abierta. Una grieta en el alma. Así que cuando los demás dijeron: lo hemos visto resucitado, él no pudo creerlo. No porque desconfiara de Jesús, sino porque su dolor era más fuerte que su esperanza. Tomás no pidió pruebas por capricho. Pidió tocar, porque su fe estaba sangrando. Y lo más hermoso es esto. Jesús no lo reprendió. No lo humilló. Se le apareció, y le habló con ternura. Pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás cayó de rodillas. No tocó. No necesitó más. Solo bastó la presencia de su Señor. Y entonces exclamó una de las confesiones más poderosas de toda la Escritura: Señor mío y Dios mío. Tomás nos muestra una fe honesta. Una fe que no oculta su herida. Una fe que pregunta, que busca. Pero que también se rinde ante la verdad. Porque la fe verdadera no siempre es inmediata. A veces, necesita un encuentro personal. A veces, necesita tocar, para sanar. La historia no terminó allí. Tomás llevó el Evangelio más allá de las fronteras conocidas. Viajó al este, hasta la India. Allí predicó, enseñó, formó comunidades. Y allí murió, atravesado por una lanza. Como su maestro. Pero no antes de plantar semillas que aún hoy florecen.
En la India, muchos cristianos se llaman cristianos de Santo Tomás. Porque su legado sigue vivo. La fe de Tomás es la fe del corazón herido, que aún busca. Es la fe del que no se conforma con relatos, sino que anhela tocar la verdad con sus propias manos. Y Jesús no lo rechazó. Tampoco te rechaza a ti. Tal vez tú también has dudado. Tal vez has querido ver, tocar, entender. Jesús no apaga la llama débil. Él se acerca, te llama por nombre y extiende sus manos. Manos heridas, pero vivas. Manos que invitan. Acércate, toca, y cree. Santiago el menor, la fe del testigo silencioso. Santiago, hijo de Alfeo. Un nombre que pocos recuerdan. Un discípulo que no aparece con frecuencia en los evangelios. No hay sermones suyos registrados. No hay milagros asociados a él. No hay escenas memorables donde él sea protagonista. Y, sin embargo, su nombre aparece entre los 12. Y eso, basta. Porque no todos los llamados a seguir a Cristo están destinados a ocupar el escenario. Algunos son llamados a caminar tras bastidores. A sostener la obra sin ser vistos. A servir sin aplausos. A amar sin reconocimiento. Santiago el menor representa a esos creyentes invisibles. Los que están, pero no hacen ruido. Los que oran, pero no presumen. Los que sirven, pero no se exaltan. Su fe no fue menor por ser silenciosa. Al contrario. Fue una fe firme, constante, perseverante. Una fe que no necesitó luces, porque brillaba en lo secreto. La tradición afirma que Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Un pastor entre pastores. Un guía para los creyentes en medio de persecución y pruebas. Se dice que proclamó a Jesús como el Mesías con valentía. Hasta que, por esa confesión, fue llevado fuera del templo y apedreado. Y mientras caían las piedras, Santiago seguía orando por sus agresores. Una muerte sin estruendos. Una vida sin grandes títulos. Pero un testimonio que el cielo no olvidó. Su fe fue la del que no necesita escenario. La del que camina cada día, paso a paso, sin desviar la mirada. La del que no busca ser visto, pero que es visto por Dios. Porque el cielo sí mira a los que el mundo ignora. Ve al que barre el templo en silencio. Ve al que cuida enfermos sin cámaras. Ve al que da sin que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Santiago nos enseña que el valor de una vida no se mide por el ruido que hace, sino por la fidelidad con la que camina. Muchos siembran sin que nadie los vea. Pero el cielo los ve. Y escribe sus nombres. Simón el cananita, la fe transformada por la misión. Simón era un celote. Un hombre del pueblo. Un revolucionario. Alguien que, antes de conocer a Jesús, probablemente habría estado dispuesto a empuñar la espada en nombre de una causa política, en nombre de un sueño de libertad para Israel. Un celote no era simplemente un activista. Era un guerrero. Un hombre ardiente por la justicia, por la lucha. Un hombre que veía el poder del Imperio Romano como una amenaza, una tiranía que debía ser derrocada. Pero entonces llegó Jesús. El Salvador no vino con una espada afilada. No vino a desafiar al imperio con fuerza militar. Sino con una cruz. Con un sacrificio. Con un amor que no se impone, sino que invita a ser transformado. Y lo que sucedió en Simón fue un milagro de transformación. El hombre que antes veía en la violencia una respuesta. Ahora veía en el amor una victoria. El fuego que ardía en su corazón, una vez dirigido a la rebelión, fue redirigido hacia la misión de paz y reconciliación. Simón cambió su furia por pasión divina. Cambió su causa política por una cruz. El celo que antes llevaba a la confrontación, ahora lo llevaba a las naciones a predicar el mensaje de Jesucristo. Él entendió que el reino de Dios no se impone por la fuerza,
sino que se extiende por el poder del amor redentor. Predicó en Egipto, y más tarde en Persia, llevando consigo la antorcha de la fe transformada. Y aunque su vida fue corta, como la de muchos de los apóstoles, él no murió por una causa terrenal. Murió por la causa de Cristo, y se unió a las filas de los mártires que dieron todo por su fe. Su fe es la de quien rinde sus ideas y se deja moldear por un reino más alto. Dios no descarta tu fuego. Lo purifica. Tu celo, cuando es redimido, puede transformar generaciones. Simón el Cananita nos enseña que no importa lo fuerte que sea nuestra pasión. Si ésta es entregada a Cristo, puede convertirse en una herramienta poderosa para cambiar el mundo. Porque no hay causa más grande que la del reino de Dios. Judas Tadeo, la fe de los intercesores. Judas, conocido también como Lebeo o Tadeo, es uno de los apóstoles cuya voz se alza de manera profunda en las páginas de la Escritura. No por ser el más prominente entre los discípulos, sino por la sinceridad de su fe, por su inquietud espiritual, por el ardor de su corazón por la gloria de Dios. En una conversación con Jesús, Tadeo hizo una pregunta que revela su ferviente deseo de ver a Cristo manifestarse en toda su gloria. Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo?, preguntó. Con esta pregunta, Tadeo no solo quería entender el plan divino, sino también expresar su anhelo profundo de que el mundo entero pudiera ver, conocer y experimentar la grandeza de Jesús. A menudo los intercesores son aquellos que, aunque anhelan la manifestación de la gloria de Dios, son llamados a ser los que luchan en las sombras. Tadeo no se conformó con ver solo el despliegue visible de lo divino, sino que en su corazón arde la pasión por el reino que aún no se ha manifestado plenamente. Él quería ver el reino de Dios expandirse, no solo en los corazones de los discípulos, sino también en cada rincón del mundo. Tadeo es también el autor de una de las epístolas más breves del Nuevo Testamento. Pero no por su brevedad es menos poderosa. En su carta, escribe, lucha ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Este llamado a la lucha, a la perseverancia en la fe, es la esencia de la vida de un intercesor. Un intercesor no se rinde, no se conforma, sino que combate en oración. Defiende la verdad, y mantiene viva la llama de la fe en tiempos de adversidad. Tadeo predicó en Siria, Arabia y Mesopotamia, llevando el mensaje del Evangelio a las tierras lejanas. Su vida, llena de sacrificios, culminó con su muerte como mártir, apaleado y atravesado por lanzas, junto a Simón el Cananita. Pero no murió en silencio. Murió testificando la fe en aquel que había dado su vida por él. Su fe es la fe de quien intercede. Es la fe de quien lucha en oración, quien nunca abandona el campo de batalla espiritual. Quien pelea no con armas visibles, sino con rodillas dobladas y corazón ardiendo. Los intercesores tienen una fe que no se ve con los ojos del mundo, pero que es capaz de mover montañas en los cielos. El legado de Tadeo es la fe que persiste en la oscuridad, la que lucha por la verdad y por la venida del reino. Es la fe de los que interceden por los demás, de los que en silencio, y a menudo sin ser vistos, sostienen la obra de Dios con sus oraciones. Judas Iscariote, la fe traicionada. Y una lección dolorosa. Judas, el nombre que se asocia con la traición. Un nombre que, aunque fue dado a uno de los apóstoles, ahora está marcado por el dolor y el rechazo. Pero antes de que su nombre fuera sinónimo de traición, Judas fue elegido. Escogido por Jesús, al igual que los otros 12. Vio los milagros, escuchó las enseñanzas. Caminó con el Maestro. Y, sin embargo, traicionó. Vendió al Maestro por 30 monedas. Un precio tan bajo para el valor de quien lo entregaba. Y cuando vio el resultado de su acción, cuando vio la tristeza reflejada en los ojos de Jesús, el remordimiento lo consumió. En lugar de correr al perdón, como hizo Pedro después de su negación, Judas eligió el aislamiento, la desesperación y la muerte. Judas nos deja una lección dolorosa,
pero profunda. Nos recuerda que estar cerca de Jesús no es lo mismo que amarlo. Que no basta con oír sus palabras, ver sus milagros, caminar en su cercanía. Es necesario creer con el corazón, abrazar a Jesús en lo profundo de nuestra alma. No obstante, la historia de Judas no está escrita para condenarnos, sino para despertarnos. Es una advertencia para todos nosotros, para que no caigamos en la trampa de la proximidad sin conexión. El arrepentimiento sincero, aunque sea tardío, siempre puede encontrar perdón, si se busca en Jesús. La puerta de la gracia está abierta para los que, como el Hijo pródigo, se vuelven al Padre con el corazón contrito. La fe que transforma generaciones. Ellos, los discípulos, no eran especiales según los estándares del mundo. Eran hombres comunes, algunos pescadores, otros cobradores de impuestos, soñadores, hombres simples que vivían en la periferia de la sociedad. Sin embargo, sus nombres cruzaron siglos, se grabaron en la historia de la humanidad. Y no lo hicieron por sus talentos, ni por sus habilidades. Lo hicieron por su fe. Una fe imperfecta, sí. Una fe que a veces temblaba, que a veces se atrevían a desafiar. Una fe que gritaba en la desesperación, que dudaba cuando las circunstancias eran oscuras. Que lloraba cuando las promesas parecían lejanas. Pero al final, esa fe se aferró a Jesús. Aunque la duda se coló entre ellos, aunque el miedo los asaltó en muchas ocasiones. Su fe nunca los dejó completamente. Y cuando el mundo les gritaba muerte, ellos proclamaron vida. La muerte no pudo retenerlos, porque en Cristo hallaron la vida eterna. La historia de Judas es trágica. Pero no se trata solo de la caída de un hombre, sino de la oportunidad que todos tenemos de elegir el perdón, la gracia y la restauración. Es un llamado a no perder la esperanza, a no rechazar el amor que se nos ofrece. Porque, como vimos con los demás discípulos, es la fe imperfecta, temblorosa y a veces rota, la que puede ser transformada en un testimonio de vida eterna. ¿Dónde estás tú en esta historia? Tú también caminas entre dudas y certezas. Tú también has sido Simón, cuando te sentiste inadecuado. Has sido Pedro, cuando caíste, pero volviste a levantarte. Has sido Tomás, cuando querías pruebas. Has sido Juan, cuando sentiste amor. Y quizás, también te has sentido como Judas. Arrepentido, lejos, roto. Pero aún estás a tiempo. Porque la historia no terminó en la traición, sino en la redención. Cristo murió y resucitó. No para unos pocos, sino para todos. Incluyéndote a ti. Este momento es sagrado. No estás aquí por casualidad. Hay un llamado que toca tu puerta. No se trata de religión vacía, sino de fe viva. Una fe que transforma. Que perdona. Que abraza. El legado que puedes continuar. La fe de los 12 cambió el curso de la historia. No por lo que eran, sino por a quien siguieron. Tú no estás limitado por tu pasado. Ni por tu entorno. Ni por tus errores. La misma gracia que llamó a Mateo en su mesa. La misma misericordia que restauró a Pedro en la orilla. El mismo amor que abrazó a Juan en la cruz. Está disponible para ti, hoy. Un susurro para tu alma. Levanta la mirada. No temas. Tu nombre también puede estar escrito en el cielo. No por obras. No por títulos. Sino por una fe sencilla, que dice: Señor, aquí estoy. No tengo mucho. Pero creo. Y te seguiré. Esta es tu hora. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas dar un paso. Como ellos lo hicieron.